van a estar pues hoy aquí nuestros queridos escritores Julio César Londoño y William Ospina, hablando de lo que está pasando en Colombia. Es una conversación. Al final, a las 6 de la tarde, vamos a tener en el Centro Cultural otra actividad con el escritor cubano, con los escritores cubanos Leonardo Padura, Wendy Guerra. Los esperamos también allá. No sé si quepan, pero los esperamos. Entonces, pues, bienvenidos, muchas gracias. Y Julio. Buenas tardes. Muchas gracias a la biblioteca por su hospitalidad, a Pepe por la invitación. El tema de esta tarde pues es lo suficientemente amplio como para que escojamos. Se llama Lo que está pasando en Colombia, y en Colombia pasan muchas cosas. Por ejemplo, la destitución del procurador. Un señor que tiene un solo Dios, pero tiene varias clases de moral. También tenemos el plebiscito, tenemos el posconflicto. Y también hay temas de los que no se habla y que son urgentísimos. Por ejemplo, los contenidos de la educación. Se habla mucho de que la educación es muy importante. Se compran tabletas, se hacen promesas para ser los primeros en el 2020 y pico. Pero poco se habla de cuáles deben ser los contenidos de la educación, de qué es lo que se debe enseñar y para qué se debe enseñar. Se habla poco de manejo de recursos naturales. Se habla poco de ese agujero negro que es la corrupción, algo para lo que nadie tiene remedio, pero que deberíamos pensarlo al menos. Bueno, ahí tenemos un abanico de posibilidades de conversación, de temas urgentísimos, de temas que nos tocan, de modo que yo no sé, William, por dónde empezamos, cuál de todos estos temas te parece que puede ser el primero. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Me agrada mucho estar aquí conversando con mi amigo Julio César, a quien hace días no veía. Y lo malo de los temas colombianos es que todos son urgentes, aunque casi ninguno parezca tener solución. Pero me parece que el tema principal de la discusión en estos días es el tema del plebiscito, y no solamente del plebiscito, sino de los acuerdos a los que ha llegado el gobierno y la guerrilla. Y creo que ese podría ser un buen tema para comenzar. Bueno, entonces hablemos del plebiscito. En el plebiscito se va a tomar la decisión más importante de los últimos 50 años en este país. Sin lugar a dudas, es la decisión más importante en política que los colombianos vamos a tomar en todo este tiempo. Incluso una decisión más importante que la del Frente Nacional, porque esa fue una decisión excluyente que resolvió unos problemas y creó otros. Fue un pacto muy odioso. Este plebiscito puede corregir fallas de ese proceso de entonces. Este plebiscito incluye puntos tan importantes, tan apremiantes como el desarrollo rural integral y
unos mecanismos para fortalecer la democracia, para fortalecer la participación y para darle garantías a la oposición, entre otras cosas. Por eso es que a ratos uno no entiende la oposición de la oposición a los acuerdos de La Habana. Otra cosa que no se entiende es el bajísimo nivel del debate. En momentos en que se está discutiendo el futuro del país, en momentos en que se está discutiendo cómo involucramos a toda esa gran Colombia que está por fuera de los grandes beneficios de la vida moderna, toda esa gran Colombia pues que no vive en Bogotá, en ciertos sectores de Bogotá. En momentos en que se discuten cosas de ese tamaño, los argumentos son de una pobreza pues que no cabe en la cabeza de ninguna persona, como que estamos marchando hacia el abismo, como que Santos es comunista, que parece como un buen chiste, ¿no? Si no fuera tan trágico lo que está en juego, uno diría que es un chiste. Y todas esas tergiversaciones y todas esas mentiras, yo no entiendo cómo es que la extrema derecha no encuentra argumentos válidos, que los hay. La derecha es una opción válida, la derecha es una opción exitosa, la derecha está manejando el mundo mal que bien hace 200 años. Y a la hora de un debate de esta importancia, solo se les ocurre como argumentos contra la paz, como argumentos contra los acuerdos de La Habana, unos malos chistes. ¿Es que tienen poca imaginación o es que definitivamente hay mucha vileza en los corazones de esos dirigentes? ¿Usted qué piensa? La verdad es que yo pienso que ese plebiscito, como bien lo sabemos, era innecesario, ¿no? El gobierno tiene todas las facultades constitucionales para firmar los acuerdos y si ha decidido convocar al plebiscito, pues es seguramente por otras razones. Yo personalmente pienso que es para mí imposible negarme a aceptar que dos guerreros que han estado haciéndose la guerra durante 50 años y que nos han estado haciendo la guerra a nosotros, abandonen las armas. Yo creo que es indispensable decirles que abandonen las armas pronto y que ese conflicto termine y que es necesario, desde mi punto de vista, pero por supuesto respeto la posición de todos, decirles sí a ese plebiscito. Ahora bien, si yo me pongo a ver los acuerdos de La Habana, yo veo que hay mucha gente que está, a la que le parecen malos esos acuerdos porque les parece que concedieron mucho y que cambiaron muchas cosas. A mí me parecen malos por todo lo contrario, porque me parece que concedieron muy poco y que no cambiaron nada, ¿no? Que esos acuerdos no han producido y no prometen producir los grandes cambios históricos que Colombia necesita desde hace mucho tiempo para convertirse en un país normal. Los dueños de la tierra pensarán que 3 millones de hectáreas, según lo dice el primer punto del acuerdo, destinados a los campesinos, 3 millones de hectáreas incluso dudosos porque no se sabe muy bien de dónde van a salir, una parte comprados por el Estado y otra parte mediante los procesos de extinción de dominio que ya se sabe cómo son en Colombia, donde hace 6 años está funcionando una ley de extinción de dominio para restituir 6 millones de hectáreas que le fueron arrebatadas violentamente a los campesinos de Colombia y en 6 años se han restituido 200.000 hectáreas, lo cual significa que se requerirían 180 años para que en los tribunales pudieran restituir los 6 millones de hectáreas perdidas. Yo creo que el cambio histórico del campo colombiano requeriría por lo menos 10 millones de hectáreas dedicadas a la modernización del campo y no precisamente mediante una solución agrarista como la que me parece ver en ese acuerdo
de repartirle parcelas a los campesinos como en las reformas agrarias de comienzos del siglo XX, sino mediante unos procesos complejos de modernización en los que los campesinos sean los principales protagonistas. Pero bueno, yo diría que todo eso es un debate secundario, inclusive la ardua lectura y el arduo comentario de cada una de las 297 páginas de los acuerdos es un tema que vale la pena debatir y que es muy bueno que estén invitando al país a debatirlo, a leer ese documento con juicio. Yo no lo veo como un documento que verdaderamente pueda garantizar la paz del país, porque entre otras cosas yo pienso que la paz es muy difícil diseñarla en un sitio para después venir a aplicarla en otro. El país necesita la paz en cada vereda, en cada barrio, procesos complejos de reconciliación, procesos complejos de elaboración de la memoria, y para todo eso se necesita la participación entusiasta y multitudinaria del país entero. Aquí tal vez se piense que con una jornada en que todo el mundo diga sí o diga no, lo que sea, ya se está cumpliendo con la necesidad de participación de la comunidad, pero yo creo que no. Yo creo que la paz la tiene que construir la comunidad, pero sí veo como algo saludable y como algo digno de apoyo, sin duda alguna, el que el conflicto termine. No veo que la paz esté allí, creo que la paz está lejos todavía y que si no hay un protagonismo de toda la sociedad, va a ser muy difícil que esa reconciliación llegue. Bueno, el plebiscito tal vez no era necesario legalmente, constitucionalmente hablando, pero a mí sí me parece necesario que haya ese blindaje, que haya esa refrendación, porque si estos acuerdos tienen tantos enemigos, hay tanta gente que se lucra de la guerra, hay tanto buitre que medra en la guerra, hay tanto bicho que se nutre de la sangre de la guerra, que a mí sí me parece necesario que haya una refrendación popular. Tal vez esto no garantice que se cumplan los acuerdos, tal vez esto no garantice que vayamos a tener paz ni equidad social en el corto plazo, pero sí sienta un precedente importante. No va a ser fácil que un futuro presidente, que un futuro partido eche para atrás estos acuerdos, y una refrendación fuerte en el plebiscito va a servir para que sea más fácil convertir en leyes todas esas buenas intenciones que tienen los acuerdos de La Habana por ahora. En cuanto a posconflicto, suponiendo que ya cerramos un conflicto, yo veo que hay por lo menos un par de etapas. La primera son los 22 meses que vienen de aquí al 7 de agosto del 2018. Es un periodo que lo va a dirigir lógicamente el señor presidente Juan Manuel Santos, un señor que no nos inspira mucha confianza a muchos, pero eso es lo que hay, ¿no? Pero sí creo que puede tener el músculo necesario el señor Santos para convertir buena parte de los acuerdos de La Habana en leyes de la República. Para eso puede servir. Lo que viene después sería complejo pensarlo. Yo no quisiera dejarle algo tan delicado como esa criatura que es la paz colombiana a un señor como Germán Vargas. Me da mucho nervios de pensar que él vaya a manejar el posconflicto. Supongo que si de aquí a allá hubiera cogido mucho dinamismo la reconstrucción del país, el señor Germán Vargas se puede montar en el bus de la paz y es capaz de sacarla adelante. Pero si no hay de aquí a mediados del 2017 un ritmo enérgico de reconstrucción del país, de voluntades de la sociedad, don Germán Vargas va a decir, se los dije, eso no funciona, y se monta rápidamente en una campaña guerrerista y le mete tambores de guerra al jingle de su campaña sin ningún problema.
Me gustaría mucho ver en el 2018 en la dirección del país a un equipo de voluntades muy distintos, liderado, por ejemplo, por De la Calle y acompañado por gente como Fajardo o como Robledo, aunque dicen que Robledo diverge incluso de su propia sombra. Pero bueno, ¿quién quita que se nos dé el milagro? ¿Cómo ven las cosas? La verdad es que yo pienso que aquí estamos asistiendo a uno de los cíclicos fenómenos de la historia de Colombia, en los cuales la vieja dirigencia colombiana, que fue la responsable de todas las guerras, ¿no?, termina encontrando a quien echarle la culpa de la guerra y termina siendo la que absuelve y la que perdona, ¿no? Eso ha pasado en la historia de Colombia muchas veces y en estos momentos a mí una de las cosas que me asombra es que de una guerra de 50 años el establecimiento colombiano no asume la responsabilidad. La vieja dirigencia colombiana que tiene este país como lo tiene, porque todos sabemos cómo tienen este país, todos sabemos cómo es la situación de las ciudades, de los campos, cómo es la situación de la economía, cómo es la situación de Colombia frente al mundo, cómo es el arrasamiento de los páramos en un país que tiene la mitad de los páramos de este planeta, en un país que estaba llamado a ser una fábrica de agua, ¿no? Esa dirigencia que ha permitido que este país se extenúe no solamente en la pobreza, en la marginalidad, en el abandono, en un centralismo infame que eclipsa el resto de la sociedad, esa dirigencia que además recurrió siempre a la violencia para poder mantener su poder desde cuando le impidieron a Jorge Eliezer Gaitán llegar al poder, esa es la dirigencia que ahora pretende ser la única que está en condiciones de reconstruir el país y de dirigir el futuro de Colombia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo acompaño este proceso como lo tiene que acompañar la sociedad colombiana, es decir, con espíritu crítico y con toda la desconfianza. En el campo colombiano es una paradoja que hay allí, ¿no? La guerra ha tenido su epicentro, la gente que más ha afectado esta guerra es a la población rural y allí se han librado los más sangrientos combates. Pero básicamente el plebiscito se va a definir ahora es en las ciudades, donde la gente, sí, la gente de las ciudades también ha sufrido el conflicto, pero no de una manera pues tan dura, tan cercana como lo ha sufrido el campesino colombiano. ¿Cómo ve usted las cosas ahora que viene un plebiscito y que la votación va a ser sobre todo en las ciudades? Y sobre todo en un país muy polarizado y sobre todo cuando él no tiene un líder que es un gran comunicador como es Álvaro Uribe. Bueno, a mí me parece, y lo he dicho en todos estos meses y en todo este tiempo que ha durado la negociación, que el proceso de La Habana ha tenido grandes carencias, si uno quiere llamarlo un proceso de paz realmente, ¿no? Una de las grandes carencias es que yo no veo un componente de juventudes en ese proceso. Y no tener un proyecto para la juventud colombiana es no tener una idea de cómo, porque es que la juventud colombiana es la guerra, los guerrilleros, los soldados, los paramilitares y la gente que está perdida en la delincuencia común, casi siempre, por supuesto, por falta de alternativas, está necesitando un horizonte de civilización, un horizonte histórico en el cual inscribirse en un proyecto cualquiera que justifique su vida, que justifique su destino. Y yo no veo en un proceso de paz tan rimbombante y con tanta alaraca una propuesta real, verosímil, de cómo van a recibir los jóvenes de las barriadas de Colombia, de los campos de Colombia, una oportunidad que siempre se les negó aquí para integrarse a una sociedad verdaderamente democrática y verdaderamente civilizada. Yo he visto con alarma que el proceso de diálogo de La Habana
no tenga un componente de juventudes, ¿no? Un proyecto para la juventud colombiana. Y veo con alarma también que se siga pensando que el conflicto colombiano es solamente un problema rural, ¿no? Esa guerra de 50 años ha tendido de tal manera sus tentáculos y tan insidiosamente sobre la sociedad entera, ha llenado a la sociedad de desconfianza, de pesimismo, de zozobra, de angustia, y no podemos pensar que están disociadas las violencias urbanas, los asaltos, los atracos, la inseguridad permanente que crece en las ciudades de Colombia, de ese conflicto y de los otros conflictos que Colombia lleva viviendo tanto tiempo. Yo escribí hace algún tiempo un libro que se llama Pa' que se acabe la vaina, en el que sostengo que desde el 9 de abril de 1948, desde cuando se aplazaron para siempre las reformas liberales que prometió la Revolución en Marcha de López Pumarejo y de Olaya Herrera, y que a la que después Eduardo Santos le aplicó la gran pausa, que dejó en pausa hasta hoy las reformas liberales que Colombia necesitaba. Colombia se ha vuelto una olla a presión llena de violencias porque nadie desata el nudo gordiano de una modernidad que no llega, y entonces más bien lo que se dio más recientemente, desde hace 25 años, fue otra vuelta de tuerca de ese proceso que entonces llamaron la apertura económica y que acabó de quebrar el campo y que acabó de quebrar la industria y que al cabo de 20 años redujo a Colombia a la economía extractiva del siglo XVI. En un mundo donde la tecnología, donde la industria, donde la ciencia han potenciado un montón de capacidades productivas de toda índole y donde lo que verdaderamente le da valor a las cosas es el trabajo añadido, aquí decidieron que no solamente no íbamos a tener industria y no íbamos a tener agricultura, y acabaron con el algodón y acabaron con el arroz y acabaron con las textileras y lo cerraron todo. Desafortunadamente el mismo equipo que ahora está firmando la paz y que aspira a heredar el país, ¿no? Sino que además tomaron la decisión de que nuestro futuro, nuestro porvenir como nación es vender el territorio virgen, el oro que no se alcanzaron a llevar los conquistadores del siglo XVI y los mineros ingleses del siglo XIX, y que ahora está más sumido en las profundidades de la tierra, de tal manera que hay que reventar las montañas y acabar con las fuentes de agua. De eso es que vamos a vivir en adelante, porque no tenemos una dirigencia capaz de convertir a en un país moderno, sino que la única solución genial que se les ocurre es volver a ser los mineros del siglo XVI, para que vengan las multinacionales a llevarse lo poco que tenemos y 50 millones de personas, que de todas maneras son 100 millones de brazos esperando vivir de esas minas, cuando deberíamos estar viviendo del trabajo y de la inteligencia de tanta gente y de tanto talento como el que hay aquí. Yo, una vez más lo repito, yo voy a votar por el sí en el plebiscito, pero yo desconfío profundamente de la dirigencia colombiana, de los Santos y de los Uribes y de toda esa cohorte que ha manejado este país durante tanto tiempo y al que le debemos solamente el llanto de tanta gente y la incertidumbre de tanta otra. De manera que yo creo que estos procesos hay que acompañarlos, pero si uno no tiene capacidad crítica y capacidad de exigencia, creo que nos conformaremos con muy poquito. Voy a hacer un pie de página a la intervención de William, porque para algunos puede que no sea muy claro por qué a ratos los ambientalistas se oponen a la minería extractiva. Cualquiera puede pensar, bueno, si tenemos riquezas naturales, pues hay que explotarlas y vivir de ellas. Pero hay por lo menos dos maneras de explotar recursos naturales. Uno es la minería meramente extractiva, que consiste en sacar carbón y montarlo en unos barcos y llevárselos para alguna parte. Esa es una minería que solo genera ruina ambiental, ruina moral,
prostitución alrededor de los campamentos mineros, el acabose no sirve para taco. La otra es la minería de escala, que consiste en que si uno tiene aquí un yacimiento, entonces pone al pie una factoría. Y eso sí es un negocio muy lindo, porque cuando se sacan el carbón en bruto, eso debe valer, no sé, $1 la tonelada, alguna cosa así. Pero una vez que se procesa el carbón o el coltán o el oro, el precio aumenta por 1000. Entonces ya no necesita usted sacar toneladas de carbón y toneladas de oro, sino que saca unos 1000 kilos y con eso ya tiene usted un rendimiento fabuloso. Decía William que la guerra nos ha tocado a todos, incluso en las ciudades, y es verdad. Álvaro Uribe siempre tenía el caballo de batalla de que se había podido volver a las fincas. Y es cierto que en el 2002 no se podía ir a las fincas, pero también es cierto que en el 2010 ya era muy peligroso ir a la esquina. Dice William que no ve la población joven en el proceso de paz, que no los ve involucrados en ese gran debate, en ese gran diálogo. Y es cierto, pero todavía faltan muchos más estamentos sociales, muchas más cohortes. Uno no ve en la vida nacional pesando como debería pesar a la academia. Es el pensamiento crítico, es la gente que conoce la historia, que tiene tiempo para pensar detenidamente las cosas, y uno no ve que pesen de manera decisiva. No son figuras públicas de relieve en la vida nacional. Sus publicaciones se quedan por allá en un gueto muy estrecho, en una torre de marfil. Tampoco uno ve que pesen como deberían pesar los empresarios. Los empresarios son un estamento como acomodado. Ellos siempre, si hay 3 candidatos, digamos a la gobernación del Valle, pues a todos le dan un poquito, ¿no? Y entonces dicen, no, pues eso es lo que hay. Yo hablo muy poquito con los cacaos porque yo soy un hombre honrado, yo no tengo amistades en ese sector. Pero cuando a veces he conversado con ellos, uno les dice, bueno, ¿y por qué no apoyan a otros candidatos? Y dicen, no, pues es que esa señora es como la fuerte aquí en el Valle. Uno oye que dicen así, ella es la fuerte en el Valle y eso hay que apoyarla porque es lo que hay. Yo digo, si de verdad conocen el país como lo conocen y tienen el oro en la mano y tienen el conocimiento de nuestra historia, ¿por qué no pueden producir con más frecuencia candidatos como Rodrigo Guerrero, por ejemplo? ¿Por qué no pueden tener con más frecuencia candidatos importantes? ¿Por qué tienen que dejar que lo peor de la sociedad sea lo que nos represente y lo que finalmente lleguen a los puestos de la dirigencia del país? Hay una gran mezquindad o hay una muy buena morronguera, o es que esos dirigentes mezquinos y torpes que manejan el país les conviene mucho a ellos. Puede ser que los controlan con 3 o 4 centavos. Esa puede ser una cosa, ¿no? Ellos tal vez no necesitan producir candidatos de calidad porque medran muy bien en la mediocridad y les convienen esos candidatos hambrientos, esos candidatos mezquinos, esos candidatos viles que los pueden comprar con 3 o 4 centavos mientras ellos miran las cosas desde la barrera. Puede ser. Julio César, me parece que tú asumes la posición de que son ellos los que tienen que decidir quiénes son los candidatos y que deberían entonces escoger los buenos y no los malos, pero la gran pregunta que tenemos que hacernos es cuál es nuestro papel en ese proceso, ¿no? Yo no creo que Colombia esté mal porque tenga guerrilleros, ni porque tenga paramilitares, ni porque tenga políticos corruptos. Colombia está mal porque no tiene una ciudadanía capaz de ponerle freno a todo eso, ¿no?
una ciudadanía capaz de creer que la democracia significa el poder de los ciudadanos y la voluntad de los ciudadanos y la capacidad de decidir de los ciudadanos. Nos hemos pasado toda la vida diciendo que nuestra dirigencia es torpe, que nuestra dirigencia es ignorante, que nuestra dirigencia es mezquina, pero seguimos votando por ella, seguimos dejando manipularnos por ella, seguimos arrastrados por ese discurso y en el fondo convencidos de que hay unos cuantos ungidos que son los únicos que tienen el derecho de administrar este país, que son los únicos que tienen la capacidad de entenderlo, y el país está cada vez más mal y sin embargo no dudamos de que son ellos los que pueden resolver las cosas y los que nos tienen que decir por quién votar o qué hacer. A mí me parece que Colombia tiene que cambiar de dirigencia con toda urgencia, ¿no? Y me parece que tiene que cambiar una dirigencia de personas por una dirigencia de ideas y que Colombia está necesitando con urgencia una nueva agenda que lo ponga de verdad en este planeta y que la ponga de verdad en la modernidad. Y no creo que podamos esperar eso de los Santos, ni de los Uribes, ni de los Lleras. Yo escribí una columna para el próximo domingo en El Espectador, donde hablo del plebiscito y de mi posición con respecto al plebiscito, y ahí digo en alguna parte que Colombia lleva demasiado tiempo en manos de los laurianos, de su forcejeo con los Santos y con los Lleras, y siempre con algún Gaviria por ahí sentado esperando su turno. En este momento volvemos a estar así, y así seguiremos siempre. ¿De quién va a depender que las cosas cambien sino de nosotros? Pero no sé por qué, me parece que lograron muy eficazmente los dueños de este país desde siempre sembrar en la población la idea de que nosotros no tenemos derecho a aspirar, ni tenemos derecho a decidir, y que solo hay unos que, cuando yo vi hace poco en una revista, tal vez en la revista Semana o en algo así, el joven, ¿cómo se llama? El Simón Gaviria, ¿no? Dijo de repente a un periodista: no pienso ser candidato en las próximas elecciones. Yo dije, ¿pero este qué se creyó? ¿No? Si cualquiera de los aquí presentes dice, no pienso ser candidato en las próximas elecciones, los medios se mueren de la risa. Pero si lo dice él, todo el mundo lo asume como una cosa serísima, ¿no? Porque hay unos que aquí se sienten dueños del privilegio, de los derechos y de las posibilidades y que están ungidos desde siempre por alguna razón misteriosa, y otros que la sola posibilidad de que quieran aspirar a algo es una insensatez, una locura, y son evidentemente unos igualados. De manera que yo creo que si padecemos la dirigencia que padecemos es fundamentalmente por nuestra responsabilidad. No hablo de culpas para no parecer demasiado religioso, pero sí de nuestra responsabilidad en los términos filosóficos, de la filosofía contemporánea, y algún día tiene que llegar aquí la democracia y algún día tiene que llegar aquí la modernidad. Aquí la modernidad llega de una manera muy inconexa, ¿no? Aquí, por ejemplo, llegan los carros, pero no llegan las carreteras, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace 5 siglos llegó la contrarreforma y solo ahora está llegando la reforma. Entonces nuestra manera de estar inscritos en el orden de la modernidad es muy complicada. Somos, se supone, un país moderno, pero resulta que dicen las estadísticas que en el mundo contemporáneo, que es terriblemente injusto y terriblemente desigual, el 1% de la población mundial es dueño de la mitad de la riqueza de este planeta. Y eso es una cosa alarmante y escalofriante. Pero en Colombia, no es 1 de cada 100 ciudadanos el que es dueño de la mitad de la riqueza. Es 1 de cada 10.000 ciudadanos el que es dueño de la mitad de la riqueza de este país. La revista Semana decía no hace mucho que la mitad de la tierra productiva de Colombia está en manos de 2.600 personas y somos un país de 50 millones de habitantes.
y que la mitad de los depósitos que hay en los bancos está en manos de 2.300 personas. ¿Para qué preguntamos más por qué hay guerras? ¿Para qué preguntamos más por qué hay inseguridad? ¿Para qué preguntamos más por qué hay desesperación, por qué hay angustia, por qué hay marginalidad, incluso por qué hay resentimiento? Ya no hay que hacer preguntas, la situación es demasiado clara. En cualquier lugar del mundo donde es tan escandalosa la desigualdad, la gente oye decir esto y dice, no, pues antes nos están matando, ¿no? Entonces, ¿y qué es la modernidad? Sino que la ciudadanía sepa esto y reaccione. Aquí seremos modernos ni siquiera cuando lleguen las carreteras, ni cuando lleguen los ferrocarriles. Es cuando lleguen los ciudadanos. Ahí sí que la cosa puede cambiar. Bueno, tú dices que lo ideal, que no tenemos que esperar líderes ni mesías, sino que la ciudadanía debe hacer el cambio. Y hablas de la ciudadanía como si fuera un ente monolítico, homogéneo, que pudiera decir, vamos a construir todos el país, vamos a tirar todos en la misma dirección. Pero es que hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, la ciudadanía está muy dividida, por lo menos en tres partes. Un sí, un no y unos zombies que hay por ahí que no saben ninguna de las dos cosas. No, pero yo creo que está es posible que esté muy dividida, ¿no? Yo afortunadamente no siento tanta polarización como dicen que hay. Yo creo que ciertos sectores están polarizados y todo eso, pero hay mucha más indiferencia que polarización, ¿no? Afortunadamente, porque es que Colombia ya aprendió, aquí esa dirigencia colombiana, si en algo es experta, es en polarizar este país. Cada vez que necesitan reafirmarse en su poder y en su proyecto, hay que poner a pelear a los colombianos. Y yo creo que Colombia algo aprendió de la terrible violencia de los años 50, cuando entre liberales y conservadores, con una prédica de odio que a mí personalmente todavía me produce escalofrío, ¿no? Produjeron una división en las familias, ¿no? Entre los amigos, entre gente que se había conocido siempre. Yo vivía en los pueblos del norte del Tolima antes de llegar como a una bendición a Cali cuando tenía 10 años, pero antes había visto la violencia de los años 50 y fui testigo de cómo liberales y conservadores maltrataron este país, fanatizaron este país, ¿no? Predicando un odio insano, ¿no? Y por eso si algo me parece negativo de todo el proceso que estamos viviendo ahora, es esa tentativa afortunadamente infructuosa de polarizar otra vez a la sociedad. Si alguien quiere votar por el sí, que vote por el sí. Si alguien quiere votar por el no, que vote por el no. Que respetemos las decisiones de la democracia y que no decidamos que el otro es un monstruo, ¿no? Hay que respetar a los adversarios, eso es la democracia. Si alguien tiene una opinión, respetémosle esa opinión y digámosle, yo tengo otra. Pero no convirtamos al otro en el enemigo absoluto. Aquí, por ejemplo, existe una teoría ahora según la cual, y me parece que es una jerga muy negativa, Colombia está dividida entre extremo izquierdistas y fascistas. Yo no creo eso. Aquí 7,5 millones de personas o 7 millones de personas votaron por el uribismo en las pasadas elecciones. Uno puede creer que Uribe, o saber que Uribe es fascista o que Zuluaga lo es, pero 7,5 millones de personas fascistas no hay en Colombia. Hay un montón de gente que tiene una opinión o que sigue momentáneamente a un líder, en general porque en Colombia la gente está desesperada por la paz desde hace muchísimo tiempo. Si alguien le promete conseguir la paz con una negociación como Pastrana, corren y votan por él. Y si 4 años después Uribe les promete que va a ser con la guerra y no con la negociación, la gente quiere la paz, entonces se va para el otro lado y da esos bandazos. Pero eso no es una ideología ni una filosofía, es la necesidad desesperada de la gente de encontrar una solución, y ahí sí pescan en río revuelto los políticos que sí saben sacarle provecho
a esa incertidumbre y a esa angustia de una sociedad cansada, no solo de la violencia, sino del mal gobierno, de la mala administración, de la corrupción y del desprecio por los pobres, que es el otro nombre de Colombia. Bueno, yo creo que el respeto no se decreta, el respeto se gana. Yo puedo respetar a mi adversario si sus argumentos son respetables, pero si sus argumentos son rastreros o ridículos o torpedos a un proceso, yo no puedo respetar esa posición. ¿Cuál es la posición del Centro Democrático? ¿Cuál es la posición de Álvaro Uribe frente al proceso? Hay que renegociarlo. Es decir, en agosto de 2017 va a ir a Oslo un comité exploratorio de negociaciones y van a estar 4 años negociando bajo 2 premisas bellísimas, ¿no? Una, que toda la cúpula de la FARC pague penas severas de cárcel. Esa es una. La segunda es que no participen en política. Entonces, cuando mi adversario, en vez de argumentar, lanza semejantes torpedos, yo ya sé que sus intenciones son perversas y eso a mí no me merece ningún respeto, Willy. ¿Pero te lleva a qué? Me lleva a seguir trabajando con la gente que sí esté haciendo propositiva. Bueno, a mí me parece que la Mesa de La Habana es muy propositiva, entonces trabajo con ellos. De acuerdo, pero los otros no están de acuerdo, tú simplemente no estás de acuerdo con ellos, pero ¿qué más puedes hacer en una democracia? No puedes ir a perseguirlos, no, estás en desacuerdo. Puedo hacer lo que estoy diciendo aquí, no puedo respetar una posición absurda. Pero es que decir así es decirlo respetuosamente. Yo no veo que tenga que ver con el irrespeto o con el respeto estar radicalmente en desacuerdo con otros. Es más, cuando a mí me hablan de democracia y en todo el mundo tiene que ser así, en esa democracia tiene que haber derecha e izquierda e incluso extrema derecha y extrema izquierda si no recurren al crimen. Al crimen se lo maneja de otra manera, ¿no? Para el crimen están los tribunales, ¿no? Pero no nos pueden manejar las cosas con esta lógica. Y hablo de ambas dirigencias, no solo de una de las dos, ¿no? Llamarnos a la guerra en nombre de la paz, ¿no? Y de todas maneras, Colombia es un país donde hasta para hacer la paz hay que lanzársele al cuello al otro. Y me parece que ya es hora de superar esas polarizaciones extremas. Hablan todo el día de reconciliación, pero siempre hay uno con el que no se pueden reconciliar y entonces se hace la paz, pero nunca con el enemigo. Y se supone que es con el enemigo con quien se hace la paz. Ahora, si no podemos hacer la paz en el marco de la democracia, entonces somos partidarios desde la guerra. De manera que yo creo que lo bueno de un momento como este de Colombia es que está abierto el debate. Cuando Belisario Betancur intentó hacer la paz con las FARC entre el año 82 y el año 86, los negociadores de la paz, Otto Morales Benítez y John Agudelo Ríos, y sobre todo Otto Morales dijo, a pesar de que se ha avanzado mucho y se ha logrado un cese al fuego y no sé qué, hay enemigos ocultos de la paz, que están conspirando todo el tiempo para que la paz no se abra camino. Ahora casi que es una fortuna poder decir que no hay enemigos ocultos de la paz. Es posible que los haya también, pero los enemigos de la paz en este momento están abiertos, muestran la cara, y yo creo que eso de alguna manera es un avance, ¿no? Es un avance que ahora no estemos esperando que sean las explosiones de unas bombas en unos sitios o la matazón de los partidos políticos lo que revele que hay enemigos de la paz y que haya la posibilidad de un debate y que ojalá no signifique una polarización y sobre todo una polarización en el sentido monstruoso de la violencia de los años 50, que es a la que yo le tengo miedo tal vez por mis pesadillas infantiles, ¿no? Porque es que yo desde mi infancia me dije, la palabra liberal y la palabra conservador para mí son palabras obscenas.
porque son el símbolo de un odio al que yo vi de niño y que me parecía innoble, que me parecía inhumano, que dividía familias, que dividía comunidades, y ni siquiera era por ideologías contrarias, era por una manipulación facciosa de los dueños del poder que lo que estaban era repartiéndose el Estado o peleándose por los puestos públicos. Eso era una cosa bastante terrible y bastante irracional. Pero bueno, de todas maneras es maravilloso que en esta época de nuestro país se pueda dar una conversación sobre todos estos temas, porque hay muchas de estas cosas que no se podían decir hace años. Y de todas maneras vale la pena tener en cuenta que los que hoy llaman apasionadamente a la paz, durante 50 años hicieron denodadamente la guerra, ¿no? y se beneficiaron de ella. Y yo creo que la dirigencia colombiana se benefició de esa guerra. Y yo creo que en su origen las FARC tenían una justificación, habían sido unos campesinos maltratados que venían de la violencia de los años 50 y a los que no les quisieron dar unos puestos de salud y unos puentes que estaban pidiendo, sino que les mandaron unos bombarderos. Hay una hermosa novela de Heinrich von Kleist que se llama Michael Kohlhaas, que cuenta la historia de un hombre del siglo XVII o XVI en Alemania, con el que cometieron una gran injusticia. Y ese hombre se llenó de una indignación tal que armó un montón de guerreros y asoló a Alemania durante años. Y yo me decía, bueno, ahí está, eso es una historia igualita. No tenemos manera de negar que en Colombia se trató muy mal a los pobres durante muchísimo tiempo. No tenemos manera de negar que muchas de esas guerrillas tuvieron en su origen una motivación y una causa, y que lo que no se corrigió a tiempo lo hemos tenido que pagar entre todos muy largamente. Pero a mí me gustaría, sinceramente, y voy a usar un término muy colombiano para eso, que la dirigencia colombiana no pasara de agache en estos momentos de la responsabilidad que tiene en la violencia de este país, en la incapacidad del país de convivir, de respetarse, de amarse a sí mismo. No ha sido una dirigencia que nos haya enseñado a amar este territorio, no ha sido una dirigencia que nos haya enseñado a respetarnos los unos a los otros. Aquí ha habido mucho clasismo, mucho racismo, mucho europeísmo, mucha finura, mucha elegancia para despreciar todo lo que es colombiano, y nos enseñaron a sentir que vivíamos en un país de segunda categoría, y los que más se beneficiaban del país eran los que menos lo querían y los que menos se identificaban con él. Y más vale que algún día esa dirigencia reconozca que no fue la mejor intérprete ni del país que somos, ni de la grandeza que este país merece. Bueno, tienes mucha confianza en que haya una ciudadanía que se levante, que elija bien, que sea capaz de trazar un país a la medida de los sueños. Yo sigo insistiendo en que ese proceso puede darse lentamente, a punta de guerras, de dolores, de sufrimientos. Puede que aprendamos historia, puede que aprendamos a elegir bien, puede que aprendamos a ser generosos algún día. Pero sí creo que si hubieran líderes de verdad generosos, ese proceso de toma de conciencia de la ciudadanía podría ser mucho más rápido. Y esto me lleva a otro punto, la educación. Supongamos que se da, porque mi vida es muy grande, se da un líder con una fuerza suficiente para manejar el país bien, para invertir de verdad en educación, que no sea pues la limosna de Pilo Paga, que es una limosna bonita, pero no deja de ser una obra de caridad que se hace con 10.000 muchachos cuando estamos produciendo 500.000 bachilleres al año, de los cuales 450.000 deben ser pobres y 400.000 deben ser muy pobres.
Supongamos pues que tenemos un buen líder que le apunta de verdad a la educación. ¿Cómo cree usted que debería enfocarse la educación? Una cosa que vaya más allá de tabletas y mucho más de estadísticas, que es lo que hablan generalmente nuestros líderes. Muchas gracias por el tema, porque ese me gusta mucho. La verdad es que yo creo que lo que llamamos el sistema escolar y la academia es solo una parte de la educación. A veces le echamos la culpa a los maestros y al sistema escolar de todo lo que pasa en una sociedad, pero aquí todo educa y sobre todo casi todo mal educa. Los padres, las autoridades, los medios de comunicación. No creo pues que un niño que esté viendo televisión todo el día esté recibiendo la más exquisita educación, la más sana moral y las mejores lecciones de honestidad, de honradez, de virtud y de civilización. Y cada vez más los padres dejan a los hijos en manos de los tiernos cuidados del televisor. De manera que cuando los niños llegan a la escuela, ya bastante trabajo será el de los profesores hacer que desaprendan un poco todo lo que han venido aprendiendo en los primeros años de su vida. Pero sobre todo yo pienso que hubo un momento en que se dio una ruptura calamitosa de los modelos educativos en el mundo. Aquí, por supuesto, que con mayor gravedad que en otras partes. Y es a partir del momento en que se dejó de educar para formar ciudadanos y para formar seres humanos y se empezó a educar para formar operarios de la industria, ¿no? Desde el momento en que se empezó a educar, no para formar seres, para descubrir vocaciones, para estimular talentos, para ayudar en búsquedas creativas, sino para adiestrar gente para el modelo económico imperante. Les mintieron a los estudiantes que uno iba al colegio y uno iba a la universidad, era a adiestrarse para sobrevivir en el mundo, para encontrar profesiones lucrativas. Y aquí de repente se le apareció a la sociedad el narcotráfico y acabó con ese discurso, porque solo los que no habían estudiado conseguían plata. Eso es catastrófico cuando una sociedad abandona sus valores, sus principios de civilización, sus criterios hondos de convivencia, y deja todo en manos de la idea del lucro y de la idea de la ganancia, que hay que estudiar las profesiones que son rentables. Hombre, la única profesión que es rentable es la que alguien hace con pasión, con amor, con entusiasmo. Solo ahí puede ser creativo, solo ahí puede ser competitivo. Y en el alma de cada ser humano vienen escritas unas vocaciones, vienen escritos unos talentos. La educación no está hecha para inyectarle a la gente conocimiento. La educación tiene que estar hecha para descubrir quién es. Hay unos versos hermosos de Robert Browning, de un poema que se llama Paracelso. Él dice, la verdad está dentro, no nace de algo externo. Hay en todos nosotros un recóndito centro donde íntima y plena la verdad nos habita. Saber consiste más en abrirse un camino por donde pueda huir nuestra luz prisionera que en abrir una puerta para los resplandores que imaginamos fuera. Educar es enseñarle a cada quien a descubrir quién es. Como decía Píndaro hace 25 siglos, llega a ser lo que eres. Ese es el secreto de la felicidad de los individuos y de los pueblos. Llega a ser el que eres. Cuando nosotros aprendamos a ser Colombia, a estar en la región equinoccial del mundo, a conocer todas las variedades de la vegetación de estas tierras, a sacarle provecho a estos suelos, a estos climas, a estas fábricas de agua, cuando dejemos de soñar que somos Francia o que somos Inglaterra, que somos España o que somos los Estados Unidos, cuando lleguemos a ser lo que somos como sociedad, habremos cumplido ese mismo proceso que Píndaro le recomendaba a los individuos. Llega a ser lo que eres, descubre el destino que estaba escrito en ti. Eso tendría que ser la educación. No esa otra cosa de que nos atiborran de un montón de conocimientos o de un montón de nociones o de un montón de supersticiones o nos tratan de formar en lo que no queremos ser porque eso es lo rentable,
para producir solo seres desdichados. Solo puede haber seres felices si siguen su vocación. Si lo que les gustan son las estrellas, tienen que dedicarse a las estrellas. Si lo que les gusta son las anguilas, tienen que dedicarse a las anguilas. Si lo que les gusta es viajar, hay que dedicarse a viajar. Si lo que les gusta es estar quietos leyendo libros, ese es su destino. La educación tiene que dejar de ser esa cosa impositiva, autoritaria, mezquina, que le traza a la gente un rumbo en vez de dejar que cada quien descubra el suyo, y los maestros tienen que dejar de ser dictadores y aprender a ser amigos. Goethe decía que es el amor lo que puede guiar la enseñanza, el aprendizaje, ¿no? Y desde Platón hasta Cervantes nos enseñaron que el único aprendizaje verdadero es el de una larga y apasionada conversación. Lamento informarles que estoy de acuerdo con William Ospina. Sí, es verdad, hace 50 años pesaba mucho la vocación y los profesores trabajaban en eso, que el muchacho encontrara su norte, encontrara su vocación, que era lo que le gustaba. Pero de pronto todos los muchachos les dio por estudiar como 2 o 3 carreras que eran las que tenían más demanda en el mercado, y yo creo que ahí comenzó a haber una fractura seria, comenzó a haber muchos médicos aburridos, muchos abogados mediocres, mucha gente que estaba estudiando lo que no le gustaba. Sería bueno repensar la educación, sería bueno repensar los contenidos. Sería bueno volver a reflexionar si estudiamos solamente para ser exitosos socialmente, económicamente, o si estudiamos también para ser solidarios, para entender que somos un hormiguero, que no somos sujetos aislados socialmente. Dijiste ahora que el narcotráfico había sido un punto de fractura en los valores. Y eso puede ser cierto, pero yo pienso que el narcotráfico, en vez de ser el culpable último, fue un catalizador. Porque si el narcotráfico nos pudo permear tan hondamente, debe ser porque ya el aparato inmunológico de la sociedad estaba muy frágil, ¿no? Si en realidad hubiéramos tenido unos principios sólidos, le habríamos dicho al traqueto, pues no, gracias, yo estoy ocupado estudiando, yo no sé. Vaya, busque una mula en otra parte, yo no soy su ficha. Entonces yo creo que el problema venía desde antes y el narcotráfico solamente cataliza un proceso de descomposición moral y de pérdida de valores. Claro, además porque, no sé, todos hemos sido testigos que a partir de cierto momento en Colombia se empezó a hablar mucho del enriquecimiento ilícito. Pero de lo que nunca habíamos oído hablar era del enriquecimiento lícito, porque en Colombia las vías legales son muy difíciles para el enriquecerse. Muy poca gente se ha podido volver rica aquí gracias al trabajo. Hay países como los Estados Unidos donde existe el self-made man, el hombre que se hizo a sí mismo. El que quiere montar una empresa tiene créditos, tiene oportunidad, y si tiene talento, pues termina siendo un gran magnate y puede desplegar una de las muchas pasiones de la humanidad, que es volverse rico. Aquí desafortunadamente crecimos en una sociedad en donde el Estado nunca fue protector, no tuvimos un Estado protector, paternalista, como lo tuvo en algún momento México, como lo tuvo en algún momento la Argentina, ¿no? A partir de cierto momento ya el Estado, con todo lo que llaman ahora el auge del neoliberalismo, los estados dejaron de ser protectores de la familia, del trabajo, de la seguridad social, y empezaron a decirle a la gente: si quiere salud, arrégleselas; si quiere educación, arrégleselas; eso es problema suyo, ¿no? Todo vamos a dejarlo en las cariñosas, en este caso manos del mercado, ¿no? Y ya sabemos a dónde nos han llevado las cariñosas manos del mercado. Bueno, pues durante mucho tiempo Colombia creció
todo colombiano y sobre todo colombiano pobre creció en la falta absoluta de estímulos y en la abundancia de obstáculos de toda índole. Y trate ahora todavía hoy alguien de montar una empresa para ver las dificultades tan enormes que eso significa, la alambrada de garantías hostiles, como la llamaba la vieja retórica nacional, ¿no?, que hay alrededor de la posibilidad del enriquecimiento lícito. Entonces el enriquecimiento ilícito se volvió una calamidad inevitable en un país donde existe a veces como medida de supervivencia la viveza, la astucia, el rebusque, porque hay que buscar siempre caminos sinuosos, porque el camino de la ley es el camino que está lleno de todos los obstáculos, y además hay una burocracia eficientísima en el arte de dificultar cualquier cosa, ¿no? Hay una cosa kafkiana que maneja el orden social para impedir cualquier promoción, para impedir cualquier iniciativa, para impedir que se logre cualquier cosa. ¿Cómo no va a llegar el narcotráfico en una sociedad que está llena de obstáculos para todo proceso legal y que deja tanto talento por ahí desperdiciado? Porque otra cosa que no vamos a negar es que había gente muy talentosa, con gran sentido empresarial, a la que precipitó nuestra sociedad, nuestro orden social en el crimen. Es muy frecuente eso, y yo lo he dicho desde cuando escribí ¿Dónde está la franja amarilla? Hace 20 años, que durante mucho tiempo y en muchas ocasiones la historia de Colombia fue la historia de un Estado que criminalizó al país, que obligó a la gente a recurrir a la astucia, a la trampa. Pensamos que el colombiano es astuto y es tramposo por naturaleza y que no respeta la ley, pero basta que un colombiano llegue a los Estados Unidos, donde las normas están claras y todo el mundo paga los impuestos, todo el mundo para frente al semáforo, porque es que lo que se necesita no es solamente un ciudadano que respete al Estado, sino un Estado que respete al ciudadano. Sin lugar a dudas que hay mucho talento en el narcotráfico. Pues hicieron la primera multinacional latina, ¿no es cierto? Bueno, usted toca un tema que son los de las doctrinas económicas, que nos ha costado tanto trabajo ajustar. Hemos pasado por los caos originales. Me imagino que en las cavernas se las arreglaban con cierta solidaridad. Después hubo excedentes que comenzaron a generar problemas y comenzamos a buscar esa fórmula ideal de gobierno con mucha lentitud, con mucho trabajo, y lo buscamos en las barracas del esclavismo, lo buscamos en los feudos del medioevo, lo buscamos en la genética de los monarcas. Después nos parece que lo encontramos en las decisiones de las mayorías, y ahora como que nos inclinamos a pensar que el oro tiene unas razones que la razón no entiende y que podemos dejar que se autorregulen los mercados, porque cuando entra la injerencia estatal, eso como que empeora. Es decir, el oro es impío, pero el oro más la injerencia estatal como que es el acabose. Eso es lo que se piensa. Logramos acariciar ese sueño utópico de solidaridad que fue el del comunismo, que era ese sueño como inspirado en esas ideas que bien resumió el Che Guevara cuando dijo que la solidaridad era la ternura de los pueblos. Pero el sistema fracasa, tal vez no estábamos hechos para tanta generosidad. El comunismo colapsa. Octavio Paz hace un buen resumen, dice: el hecho de que el comunismo haya fracasado no significa que estén resueltos los problemas que lo originaron. Dice don Octavio Paz en una frase que creo que resume muy bien todo el problema. Bueno, el caso es que no funcionó el comunismo,
El caso es que la economía de mercado tiene serísimos problemas, incluso en la misma Europa, incluso en Estados Unidos, incluso en los países ricos, desarrollados. Entonces, pregunto, William, si fracasó el comunismo, si la economía de mercado es tan despiadada que ni al Papa Pablo II le gustaba, entonces, ¿qué nos queda? Yo creo que más bien hay que detenerse en momentos históricos porque las verdades absolutas son muy difíciles de manejar como argumentos. Por ejemplo, es verdad que el Estado es el enemigo. Es verdad que, como dijo sabiamente Hölderlin a comienzos del siglo XIX, siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, se ha construido su infierno. Ahí está toda la experiencia de los comunismos del siglo XX para mostrar la verdad tan profunda de esa frase que el poeta advirtió hace 2 siglos. Pero una cosa es que uno quiera hacer del Estado su cielo, que es el secreto de todos los totalitarismos, ¿no? Y otra cosa es que uno piense que el Estado no pueda ser útil en determinados momentos de la historia para ser el garante de unas condiciones mínimas de igualdad y sobre todo para ser el protector de los más desfavorecidos en un mundo donde no reina precisamente la igualdad y donde no reinan precisamente todas las oportunidades. Si creemos en las constituciones, y creo que creemos en ellas, si creemos en la democracia, y creo que creemos en ella, no tenemos derecho a decir que el Estado no tiene una función que cumplir en el orden social, que fracasó el Estado y que fracasó. Otra cosa es que haya fracasado el totalitarismo, para allá iba, y está bien que haya fracasado. Y aún así, sin embargo, a mí me gusta pensar que hay momentos en la historia en que ciertas cosas cumplen una función. En 1949, cuando triunfó la Revolución Popular China, la China era un inmenso basurero humano, lo que había dejado allí el colonialismo inglés, que volvió adictos al opio a todos los chinos para poder mejor dominarlos y saquearlos. La ciudad de Shanghái era una podredumbre, era una cosa aterradora, ¿no? Es increíble todo el sufrimiento humano, toda la postración y toda la indignidad humana que había dejado el colonialismo europeo en la China. Yo creo que habría sido muy difícil para cualquier otro modelo económico que no fuera el comunismo de Mao Zedong convertir en 60 años al último país de la Tierra en la primera potencia mundial. Todo hay que saberlo ver ubicado en su momento histórico. Estoy lejos yo de ver en el modelo chino la encarnación del ideal de la humanidad, pero algo de esa política centralizada, algo de esa intervención del Estado permitió sacar a millones y millones de personas de la pobreza, de la miseria, del hambre y construir esa modernidad que a veces nos parece de ciencia ficción, de libro de Ray Bradbury, que son esas ciudades chinas de hoy. Hoy nos causa espanto, es más bien ya lo contrario, que ya van más adelante que los que iban más adelante hacia el abismo. Pero eso es otra cosa. De todas maneras, no es comparable la prosperidad china de hoy con todo y esa terrible tiranía que tarde o temprano tendrá que ceder a una democracia, por supuesto que deje respirar a la gente y que sea mejor, pero habría sido muy difícil de otra manera y con cualquier otro sistema, y por supuesto mucho menos con el sistema que impera aquí, si es que podemos llamar sistema a esto, ¿no? Sacar de la postración a un país como lo lograron ellos por ese método. De manera que todas las cosas son hasta cierto punto relativas, o por lo menos se pueden examinar desglosándolas, porque si no las grandes palabras lo único que crean son grandes nieblas que no nos dejan ver la realidad. Yo creo que muchos países han encontrado, gracias a una manera de manejar el Estado y la intervención del Estado en los asuntos públicos, su equilibrio, ¿no? Las socialdemocracias del norte de Europa no son sociedades insensatas, son sociedades civilizadas, equilibradas, lúcidas, ¿no?
Habrá un poquito más de tedio del que habría nunca aquí, porque este país es alegre aún en medio de la tragedia, ¿no? Y en medio del colorido, pero por supuesto, yo sí creo que un poquito de intervención estatal es necesaria y que dejar todo en manos del mercado pues ha ido volviendo al mundo una cosa aterradora, ¿no? Hay que ver lo que es la salud en Colombia hoy para ver lo que es una sociedad en donde hay que ver a las gentes muriéndose en las salas de espera y los campamentos de guerra que son las salas de espera de los hospitales normales colombianos. Ahora que se va a acabar el conflicto, sí que nos va a ser fácil ver cuánto conflicto queda por arreglar todavía en Colombia. Veo que has terminado dándome la razón. Un líder, Mao Zedong, lo que yo te digo, la masa sola no se salva. Necesita un líder como lo necesitó China en su momento. Bueno, yo prefiero líderes un poco menos magnificados y menos megalíticos, ¿no? Y creo, por supuesto, en otro tipo de liderazgos. Es que el caso de China yo diría que era un caso extremo. Y lograron aún así, en un país tan superpoblado, encontrar una solución extrema. Por fortuna, a Colombia no le toca manejar 1.250 millones de colombianos, eso ya sería un poquito complicado. Si con 50 millones de colombianos nos va como nos va, ¿no? Pero yo también creo que aquí es posible que se abran camino unas cuantas ideas. Yo creo que Colombia está en condiciones de formularse una agenda nueva que no responda a los intereses de unas cuantas castas medievales, de unas aristocracias que se sienten mejores que el resto y que corresponda también al momento histórico que vivimos. Me voy a alargar un poquitico en esto que quiero decir, pero no es por quitarle la palabra a Julio César, porque me encanta oírlo hablar, sino que Colombia creció lejos del mundo. Crecimos sintiendo que la historia estaba en otra parte, que la vida estaba en otra parte, que la belleza estaba en otra parte. Casi que nos enseñaron a nosotros y a nuestros mestizajes que si nos mirábamos el espejo y no aparecía el Apolo de Belvedere, ¿no? Entonces estábamos descalificados como seres humanos y entonces aprendimos a no apreciarnos, ¿no? Y aprendimos a ver la historia universal como algo que ocurría por allá muy lejos. Pero de repente, por fortuna, el siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, con todas sus tragedias y sus convulsiones, hizo que un día nos despertáramos como un personaje de Kafka, ¿no? Atravesados por todos los conflictos de la época. Ya no estábamos lejos del mundo. Ya lo que pasaba aquí era lo que estaba pasando en el mundo entero. El problema de la droga, el problema de la biodiversidad, el problema de las migraciones, de la pobreza, del terror, de las armas, de la corrupción. Y yo diría que hoy, gracias a la globalización y gracias a un montón de cosas que han pasado aquí en nuestro territorio, Colombia forma parte del mundo contemporáneo, de los problemas del mundo contemporáneo y de algunas de las virtudes del mundo contemporáneo. Y creo que ya la agenda de Colombia coincide plenamente hoy con la agenda del mundo. Creo que ya no estamos en condiciones de resolver nuestros problemas locales sin hacerlo en un diálogo muy abierto con el mundo, porque el gran problema del mundo hoy es el cambio climático, ¿no? Ese es el gran problema y no tenemos 15 años para resolverlo antes de que esto colapse, antes de que esto se convierta verdaderamente en el gran malestar que nos anunciaban los profetas del siglo XIX, ¿no? ¿Y qué significa eso? Yo haría la síntesis de esta manera. Hasta hace 2 siglos, cuando comenzaba la revolución industrial, cada ser humano consumía 2.500 calorías, las mismas 2.500 calorías que consumían desde el fin del Neolítico. Y éramos 350 o 400 millones de personas en este planeta. Hoy somos 7.500 millones de personas en este planeta y el consumo de energía por persona hoy es el equivalente no a 2.500 sino a 250.000 calorías diarias. Porque encendemos la noche
porque oímos radio, porque vemos televisión todo el día, porque tenemos encendidos los ordenadores y porque ya la única preocupación de todos los seres humanos es tener cargado el celular. Un consumo tan desproporcionado de energía no puede hacer sino colapsar a este planeta. Y el consumo de combustibles fósiles, y además vamos a 85 kilómetros por tierra y a 850 kilómetros por aire, y el planeta no va a resistir. Ya nos está empezando a tratar como una plaga maligna, ¿no? Y va a ser cada vez peor. La lucha contra el cambio climático es la primera prioridad de todos los países y también es la de Colombia. Me temo que el Acuerdo Salvador no se acordó de ese punto, ¿no? Pero a nosotros sí nos toca acordarnos. Es nuestro deber, es urgente. Que se le olvide a Santos y que se le olvide a Timochenko, pero a nosotros no se nos puede olvidar. Porque es una prioridad entrar en ese, que es la lucha del planeta entero contra un calentamiento global. Mire, en abril pasado salió la noticia, creo que todos ustedes la vieron en los periódicos, de que de un día para otro se volvió blanca la barrera coralina de Australia. Una de las maravillas del mundo se blanqueó prácticamente ante los ojos de todos los turistas y eso significa que se murieron los corales de Australia, una barrera coralina gigantesca porque está subiendo la temperatura del mar de una manera alarmante. Y lo único que estamos esperando, como lo anunciaba el hermoso documental Home, que cualquiera puede ver en internet y que pagaron unas empresas francesas y que muestra cómo está la situación del planeta con respecto a los recursos naturales y con respecto al clima. Ese documental nos cuenta que los grandes tanques de metano que están escondidos bajo tierra, ocultos por la naturaleza, bajo el permafrost de Siberia, en cuanto acabe de derretirse el permafrost de Siberia, y le falta muy poco con el calentamiento global, van a estallar los tanques de metano que van a multiplicar e incrementar el calentamiento global de una manera bárbara. ¿Qué tienen que hacer todos los pueblos? La reforestación es la primera prioridad del planeta hoy. Debería haber brigadas de jóvenes por todas partes sembrando árboles. Es el mejor momento de la historia, además, porque la atmósfera está llena de dióxido de carbono, que es el alimento de los árboles. Ahí tenemos oficio para toda la juventud de este país, y no es oficio inoficioso, es salvar el planeta. No me parece que haya negocio más urgente y más importante, ¿no? Sustituir las energías fósiles por energías limpias. Viviendo de la sangre de los dinosaurios tanto tiempo, se nos ha olvidado que ahí está el sol, que nos podría dar toda la energía imaginable durante los próximos 10 millones de años para todas las aventuras que quiera la industria y para todas las aventuras que quiera incluso la tecnología. Pero hay que sustituir energías con una rapidez asombrosa si no queremos que esto colapse. ¿No son esos los primeros puntos de una agenda fundamental para concertar los relojes con los relojes del mundo? Yo creo que si algo es necesario, y ojalá este acuerdo y este sí, que sin duda va a ganar, o yo espero que gane, ¿no? Significa que se abra el espacio para que mantengamos esta conversación sobre cómo es que vamos a modernizar al país y cómo lo vamos a poner en el planeta. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a William, muchas gracias a la biblioteca.